el pase que tiene como un elemento místico. Como si solo se podían entender los que se sitúan más allá del fantasma. Y si los analistas no se sitúan más allá del fantasma, se mantienen, según la expresión de Lacan, como los doctos de un saber del cual no pueden discutir entre ellos. Y hay que decir que las asociaciones analíticas parecen bastante de ese tipo. Son sociedades donde no se habla, donde no se escucha. Es por eso que son sociedades donde se injuria. Es un modo de comunicación, pero un poco de bajo nivel. Y eso quizás no conduce a... voy a hacer un pequeño salto. No debo mandar cuando llego poco tiempo. Que un salto para distinguir el propio saber analítico, que no es el saber de los analistas, el saber analítico. El saber analítico es el inconsciente. Esa definición del inconsciente freudiano como un saber la debemos a Lacan. Hay que decir una palabra sobre cómo define saber. Define saber como una articulación de significado. Es decir, define el saber no como un conocimiento. Un conocimiento es un tipo de saber que uno conoce, cuando uno sabe que sabe. Pero hay saberes que podemos reconocer como saberes sin saber nada de lo que dicen. Ejemplo, los hieroglíficos. Jeroglíficos. Que si hablamos de una otra piedra que la piedra de Spinoza que no podía ver, había una piedra famosa en la historia que también no podía ver. Todas las piedras no pueden ver. Pero la cual, a pesar de no poder ver, estaba capaz de mirar y de atraer el interés. A menudo el interés de Champollion, el que descubrió cómo descifrar el texto hieroglifado de la piedra de Rosetta. ¿Qué era? Y hay que decir, Champollion, ¿cómo le hizo? A través de una comparación de textos. Es decir, que en el psicoanálisis no podemos, como Spinoza, rechazar el método de la comparación. ¿Y qué era el texto de la piedra antes del desciframiento de Champollion? Podríamos decir era un texto sin significación. Sabíamos que había un saber en eso, pero no se podía
de liberar la significación que había. Pero no era exactamente un texto sin significación, porque tenía la significación de la enigma. Y hay pocas significaciones tan poderosas que la significación de la enigma. Pero no tenía sentido, y ha tenido sentido solamente por comparación con otro texto. Y hay que decir que del contenido del texto, el contenido no es interesante. Lo interesante es descifrarlo. Alors, cuando Lacan dice el inconsciente es un saber, ¿qué dice otro? Que es un saber de correspondencia. El inconsciente es un saber de correspondencia. ¿Dónde viene para ustedes el efecto de verdad de mi anécdota de mi acto fallido? El efecto de verdad que tiene para ustedes es precisamente que las palabras corresponden en mi historia y en mi desciframiento. Y eso, ¿qué relación hay en la realidad entre escribir cartas y con los bagajes tomar un vuelo indirecto? Al nivel de la realidad, eso no tiene nada que ver. Estar cómodo en su consultorio a escribir sus pequeñas cartas a alguien que no tiene los mismos principios y tomar los bagajes para ir al aeropuerto de Madrid es bastante largo. No sé si ustedes le conocen, pero no. Eso al nivel de la realidad no tiene nada que ver. Es solamente la similitud de la palabra. Que esas dos cosas tan distintas se llaman una correspondencia. Es decir, que en eso, si uno dice tomó su correspondencia con Granada, no se puede saber si ha tomado su avión o si ha llevado con él sus cartas. El saber inconsciente reside en la correspondencia, es decir, en el hecho que las palabras corresponden. Corresponden con mucho más eficacidad que el fax. Es decir, que corresponden muy bien entre ellos y nosotros estamos a correr después. Somos ya perdidos. Ya todo el cálculo está hecho que ha llevado ese libro en mis manos. Y en el vuelo, cuando yo soy mucho antes a pensar que he llevado conmigo la ética. Es decir, las palabras corresponden mucho más entre ellas que conmigo. Y se puede decir, he dicho palabras, pero ustedes saben el papel de la homofonía también. Es decir, que cuando hay palabras que se dicen de la misma manera, a pesar que no se escriben de la misma manera, eso hace muchos malentendidos y en los análisis de Freud pone mucha presencia. De tal manera que no vamos a decir las palabras corresponden, pero los significantes corresponden. Y es en eso que yo podía introducir la definición del inconsciente de Lacan a partir del hecho que un significante corresponde con otro significante. O como él dice, que un significante está para otro significante.